Buenos días, buenas tardes o buenas noches, profesor. Mi nombre es William Fernando García Aquino, integrante del equipo número 1 y me corresponde exponer la práctica de campo de la asignatura de ecología. Mi tema que me corresponde es desastres ambientales globales. Bueno, pues un desastre ambiental, eh, dice, es un desastre en el medio ambiente natural debido a la actividad humana. No se debe confundir con el concepto de desastres naturales. Como podemos saber, el concepto de desastres naturales se refiere a desastres provocados por la naturaleza. Por ejemplo, huracanes, inundaciones, erupciones volcánicas, y los desastres medioambientales o desastres ambientales son aquellos provocados por los humanos, por la actividad humana. Dicho esto, el impacto de alteración realizada por el ser humano del ecosistema ha llevado a consecuencias generalizadas y o de larga duración. Se pueden incluir las muertes de los animales, incluyendo los humanos, es decir, nosotros provocamos estos desastres ambientales y nosotros mismos nos estamos afectando. Tanto a nosotros como a los animales y a las plantas estamos afectando sin darnos cuenta y hacer conciencia de lo severo o de las consecuencias que pueden pasar o que pueden pasar en un futuro cercano. Las plantas o la alteración grave de la vida que probablemente requiera de la migración, claro, porque al haber desastres naturales en la región donde tú vives, pues obviamente hace que tú migres a otro lugar para una mejor calidad de vida o una mejor condición de vida. Los desastres ambientales pueden tener un efecto sobre la agricultura. Sí, estos desastres ambientales provocan efectos en la agricultura, en las siembras, ¿no? Por ejemplo, si hay un incendio provocado por una persona o algo, pues obviamente afecta claramente a la agricultura. Eh, la biodiversidad, claro, como las especies, los animales, como lo mencioné anteriormente. La economía también, porque obviamente al haber un desastre natural, pues está obligado a reponer ese daño. Y pues obviamente no solamente, sino que también a veces provoca efectos en pérdidas de vida o en pérdidas de, no sé, de hectáreas de bosques o de selvas, lo que provoca pues obviamente afectación a la economía también. Y la salud humana, principalmente la salud humana. Las causas son las contaminación. Las contaminaciones pues obviamente es un tema bastante hablado, porque la contaminación, como podemos saber, pues se presenta en contaminación del suelo, del agua, del aire. El agotamiento de los recursos naturales también un tema bastante delicado, porque pues los recursos naturales, como sabemos, no son infinitos y sabemos que en cualquier momento se van a terminar o se van a agotar. Y habiendo recursos naturales renovables, nosotros no tomamos esa iniciativa de, este, de optar por esos recursos renovables o energías renovables, ya que aparte de que son eh, que no se agotan, no provocan daños al ambiente. Por el contrario, las energías y los recursos no renovables, aparte de que contaminan y dañan al ambiente, pueden agotarse en cualquier momento. La actividad industrial también o agrícola. Ahora dicho esto, pues voy a entrar a mi tema, voy a profundizar mi tema sobre los desastres ambientales globales que les voy a presentar a continuación. Le voy a presentar una serie de listas de los desastres ambientales más importantes o los desastres ambientales que han generado un mayor impacto al ambiente. El primero es el accidente nuclear de Chernóbil. Como podemos darnos cuenta, pues se trató de una explosión en Ucrania que surgió en la fecha de, del 26 de abril de 1986.
a 18 kilómetros de la ciudad de Chernóbil, actual Ucrania, como lo mencioné. Pues podemos darnos cuenta que se trató de una explosión nuclear en una planta nuclear, en la cual pues obviamente expulsó grandes cantidades de material tóxico y radiación, que ojo, dice que fue 500 veces mayor a la bomba atómica. Es decir, la cantidad de materiales y radioactividad que expulsó esta explosión fue mucho mayor, 500 veces mayor a una bomba atómica, la que fue lanzada en Hiroshima. Lo cual provocó que millones de personas sufrieran en diversos grados sus efectos, según datos de la Asociación Mundial Nuclear. Y por eso este desastre ambiental lo coloca en esta lista de los desastres ambientales más severos a nivel global. El siguiente es la contaminación en el delta del Níger. Consiste en unos humedales en el continente africano, el cual pues concentraba una gran diversidad, una gran biodiversidad de especies en el planeta, lo cual era aprovechado para los cultivos, para los árboles, los peces, y era el sustento tradicional de sus habitantes. Pero debido a los derrames de la industria del petróleo en estos humedales, debido a las construcciones de represas, a la contaminación, pues provocó que esto estuviera totalmente contaminado. Y pues obviamente hoy en día todos estos favores que le daba a los habitantes pues ya no se pudo, por lo que se contaminó. El siguiente es el derrame de crudo en el Golfo de México. La plataforma petrolífera Deepwater Horizon, perteneciente a British Petroleum, explotaba el 22 de abril de 2010 a unos 75 kilómetros de la costa de Luisiana, en el Golfo de México. Se considera el mayor derrame de petróleo occidental marino en la historia de dicha industria. O sea, surgió en el Golfo de México, a unos cuantos kilómetros de la costa de Luisiana. Obviamente esto provocó que se derramara una gran cantidad de petróleo de 4,9 millones de barriles. Esto provocó pues que diversos animales o diversas especies tal vez se extinguieron o murieron. Y obviamente, como dice aquí, 11 personas perdieron la vida debido a la explosión. Y esto es un grave daño ambiental, y por eso lo coloco también en esta lista de los desastres ambientales globales. El siguiente se trata de la desaparición del mar de Aral. Este consiste principalmente, como lo dice, en un mar o en un lago, diría yo, entre Kazajistán y Uzbekistán. Es el cuarto lago más grande del mundo, o más bien era el cuarto lago más grande del mundo en la década de los 60 del siglo pasado. Dice que los sistemas de riego para cultivos de cereal y algodón a partir de esa época provocaron que en la actualidad su superficie se haya reducido en un 90%. Diversos ecosistemas se han destruido y grandes extensiones de agua y tierra se han contaminado por la sal y diversos productos químicos vertidos. Como podemos ver en la imagen de la derecha, podemos ver cómo era este lago anteriormente. Albergaba una gran cantidad de especies, de ecosistema, se aprovechaba bien, pero pues debido a todos estos problemas que aquí menciona, pues este mar o este lago se secó, lo que hizo que desapareciera por completo. El siguiente se trata de la destrucción del Amazonas. Como podemos ver, pues el Amazonas, varios lo conocemos como la selva de mayor albergue de biodiversidad. Por eso se dice que el Amazonas es llamado como el pulmón del planeta, y es uno de los principales puntos calientes de la biodiversidad.
el 20% de la selva amazónica se ha perdido en las últimas décadas. ¿Por qué? Pues porque debido a los incendios, debido a la tala de árboles, a las prácticas agrícolas y ganaderas intensivas. Entonces, pues esto provoca que los daños ecológicos sean inestimables y la liberación de grandes cantidades de dióxido de carbono estaría acelerando el cambio climático. Este es un gran daño para pues esta área bastante albergada de biodiversidad. Y obviamente todos estos problemas provocan que pues el cambio climático pues sea alterado, porque si comparamos años atrás, unos 50 años más atrás, con hoy en la actualidad o el año pasado, podemos darnos cuenta de la gran diferencia de temperatura que ha habido en estos últimos años, lo que hace pues que estos desastres ambientales tengan graves consecuencias. El siguiente es el escape químico en Bhopal. La noche del 2 al 3 de diciembre de 1984 se producía en Bhopal, India, uno de los peores desastres industriales del mundo. La planta de pesticidas de la empresa Union Carbide de India Limited sufría un accidente que provocaba fugas de diversos gases y productos químicos tóxicos. Se estima que murieron entre 3.000 y 4.000 personas y unas 50.000 padecieron diversas enfermedades. O sea, esto es una planta obviamente de pesticidas que provocó diversas fugas de este gas o de estos pesticidas y obviamente provocó que las personas que ahí se encontraban tuvieran graves daños en el cuerpo. Incluso tal vez algunas murieron o perdieron la vida. Y sí, como dice aquí, 3.000 o 4.000 personas murieron y 50.000 padecieron diversas enfermedades. O sea, es un desastre ambiental brutal y por eso lo coloco en esta lista también. Asimismo, tenemos la siguiente, que es la fuga de dioxinas en Seveso. Porque este también consiste en una fuga, pero no una fuga de pesticidas, sino una fuga de dioxinas, es decir, una fuga de toxinas que también provocaron graves daños al ambiente y obviamente a las personas, a los animales y a las especies que ahí se encontraban. Sucedió el 10 de julio de 1976, una explosión en una planta de fabricación de pesticidas lanzó una masa de vapores con TCDD, una clase de dioxina, a la cercana ciudad de Seveso, Italia. Dice que unas 37.000 personas estuvieron expuestas a esta explosión. Obviamente provocó que desarrollaran tal vez algún tipo de cáncer o algún tipo de enfermedad que obviamente les causó un grave daño y quizá perdieron la vida o se quedaron así para siempre. Considerada tóxica, o sea, esta sustancia o esta clase de toxina que se esparció en el Seveso de Italia es considerada tóxica y cancerígena. Y más de 80.000 animales se sacrificaron para evitar la contaminación de la cadena alimentaria. Como podemos ver en esta imagen de aquí, una gran cantidad de especies muertas y en el lado de la izquierda, pues una persona que fue alcanzado por esta explosión padece algún tipo de enfermedad cancerígena. El siguiente es impactos ambientales múltiples en el lago Victoria. Bien dice aquí, en la actualidad el lago Victoria, el más grande de África, es el centro de una tormenta perfecta de impactos ambientales, contaminación química y de residuos, sobrepesca, plaga de especies invasoras, proliferación de algas que asfixian la flora y la fauna o reducción de la cantidad de sus aguas. Todos estos que mencionan aquí son las causas que provocan el impacto ambiental en este gran lago de África.
40 millones de personas en Uganda, Kenia y Tanzania dependen de este lago para su supervivencia. Imagínense, pero hoy que está contaminado en la actualidad, pues obviamente cómo provoca un gran desastre ambiental, tanto en esa región como en el mundo. El siguiente es incendios en los pozos petroleros de Kuwait. En 1991, la guerra del Golfo, el ejército iraquí incendió más de 600 pozos petroleros al retirarse de Kuwait. Alrededor de 6 millones de barriles de petróleo se perdieron entre enero y noviembre. Los incendios causaron una fuerte contaminación del suelo y del aire y tuvieron que invertirse más de $1.000 millones para extinguirlos. O sea, aquí digamos que fue como dice aquí, esta guerra provocó que se incendiaran pozos petroleros en Kuwait porque estaban en guerra y pues obviamente los iraquíes incendiaron esos pozos, que fueron 600 aproximadamente, y pues obviamente provocó ese gran desastre ambiental en el planeta. El mar de basura plástica en el Pacífico. Ok, esto como lo dice el título, es un mar de basura, es un mar de cantidades enormes de plástico, similar a la de Europa, o sea, similar a la superficie europea. Imagínense qué gran cantidad de basura, como se ve en las imágenes, pueden apreciar cómo se vería esa zona. Y esto es provocada por la basura arrojada de Canadá, Estados Unidos y Japón. Y fue descubierto en 1997. Imagínense, no tenían idea de este desastre ambiental, sino que fue descubierto por el marino Charles Moore. Este mar de basura es una especie de sopa con desechos diseminados, o sea, por pequeños trozos de plástico, botellas, PET ahí, y otros tipos de restos de plásticos que obviamente al ser desechados por estos países es transportado por una corriente marina que obviamente se alberga en esta zona que se ven aquí en estas imágenes. Por eso se ve como un tipo de mar de puro plástico en el Pacífico, lo que lo coloco en esta lista de los desastres ambientales. Como últimos problemas tenemos la marea negra del Exxon Valdez. El 24 de marzo de 1989, el petróleo Exxon Valdez encallaba con el arrecife Blick, Alaska, y derramaba más de 40 millones de litros de petróleo en una zona de alto valor ecológico, considerada una de las peores mareas negras de la historia. Llevó a la adopción de medidas más estrictas para el transporte petrolero marino, aunque no siempre cumplidas. Ya vimos anteriormente sobre la explosión del derrame de petróleo en el Golfo de México, y ahorita aquí hay otra en la marea negra del Exxon Valdez, también otro derrame de petróleo, pero pues obviamente en mayor cantidad, 40 millones de litros de petróleo. Obviamente en una zona de alto valor ecológico provoca pues grandes cantidades de muertes de las especies animales. O sea, es brutal esto. Y como último desastre ambiental tenemos el vertedero electrónico Guiyú. Se encuentra en China y es el mayor vertedero de residuos de aparatos electrónicos y eléctricos del mundo. La falta de condiciones adecuadas para el correcto tratamiento de estos desechos con sustancias peligrosas provoca el envenenamiento. ¿Por qué? Porque estos desechos contienen plomo. Dice que el 88% de los niños de la región y la elevación de la tasa de abortos involuntarios. O sea, es igual como el mar de plástico del Pacífico, así es esto, pero un mar de plástico de aparatos electrónicos y eléctricos. Entonces, con esto culminamos la gran lista de los desastres ambientales más relevantes a nivel global. Entonces, pues con esto concluyo mi exposición de la práctica de campo de la asignatura de ecología, y muchas gracias por su atención. Gracias.
con tu otra mano.